Buenas tardes, mi nombre es Edna Valderrama Rodríguez, mi compañera es Xiomara Victoria Narváez. Somos estudiantes de Contaduría Pública semestre 3. Esta materia se llama Estadística Descriptiva. En este momento le vamos a explicar un taller que es sobre tablas de frecuencia. Este taller consta de 3 preguntas. La primera pregunta dice: en una empresa, la selección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Entonces, aquí solicitan que hagamos una tabla de frecuencias. Acá ya la tenemos llena con los números de hijos. Para el número de hijos de trabajadores que tienen un hijo son 7 trabajadores. De los que tienen 2 son 9, de los que tienen 3 son 7 y hasta completar 70 trabajadores. Estos datos salen de una tablita que nos anexan en la pregunta 1 y de ahí pues tenemos que seleccionar cuántos trabajadores tienen de a un hijo. Entonces son 7, 2 tienen 9, 3 tienen 7. La frecuencia absoluta acumulada se halla poniendo el mismo número de la frecuencia absoluta de la frecuencia. Se pone el mismo número, pero se suma el 7 con el 9 y se pone el resultado y así sucesivamente se van sumando, y acá al final pues tiene que dar el mismo resultado que da la frecuencia absoluta. En este caso, para hallar la frecuencia relativa, cogemos la frecuencia absoluta y la dividimos en n, que en este caso pues sería 70. Entonces dividimos 7 en 70, que nos da 0,100, 9 en 70, que nos da 0,129, y así sucesivamente. Y nos tiene que dar, siempre nos tiene que dar 1. Entonces, acá para hallar el porcentaje, tenemos que coger la frecuencia relativa, la multiplicamos por 100, que en este caso nos dio 10,0. Y así sucesivamente tenemos que hacer y nos tiene que dar siempre 100,0. Para hallar los grados, tenemos que coger el porcentaje, que nos da 10,0, lo multiplicamos por 360, que nos da 36,0. Cogemos el 12,9, lo multiplicamos por 360 y nos da 46,29, y así sucesivamente, y nos tiene que dar al final 360 grados. La conclusión que podemos sacar de este primer ejercicio es que la empresa tendría que comprar 70 regalos para los hijos de los trabajadores que son menores de 10 años. La segunda pregunta del taller es: se encontró que las medidas de 20 tornillos sacados al azar de una producción de cierto día, estas se encuentran en la tabla siguiente. El ejercicio nos brinda una tabla con unos datos sobre unas medidas de unos tornillos. Pero para no alargarnos más, entonces tenemos que n tiene el valor de 30. Entonces para hacer la tabla de frecuencia tenemos que hallar primero el rango, el número de intervalos y la amplitud. Entonces vamos a hallar esos datos. El n sería el 30, que es el mayor de los datos, que es 30. El x máximo, que es como el número mayor de los datos que nos proporcionan en la tabla, que sería 11,9. El x mínimo sería el 10,2, que es el número menor que nos proporciona la tabla. Bueno, entonces el rango se saca del x máximo menos el x mínimo, que esto nos da 1,7. El número de intervalos se saca con una fórmula que es número de intervalos igual a 1 más 3,32 logaritmo de n. En este caso, el logaritmo de n sería 30, que son el total de datos que nos proporciona la tabla. Entonces, 1 más 3,32 logaritmo de 30 nos da un valor de 5,90. Entonces nos da 5,90, 40, 42, 57. Pero en este caso se puede aproximar. Entonces, si se aproxima, quedaría en 6. La amplitud del intervalo, esto se halla dividiendo el rango sobre el número de intervalos. En este caso, el rango es 1,7 dividido en el número de intervalos, que es este número,
que lo podemos dividir por 6. Como ya lo aproximamos, lo podemos dividir por 6. Que esto es igual a 0,28 93 86 33, que esto se puede aproximar a 3. Bueno, para resolver la tabla de este ejercicio, la tabla de frecuencia es con clase. Entonces, para allá la clase es con la amplitud y con el número de intervalos. El número de intervalos es para saber cuántos intervalos tenemos que poner en la tabla. En este caso son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6 intervalos, que fue lo que nos dio con la fórmula. Para la amplitud nos dio 0,289, pero nosotros lo aproximamos a 0,29. Eso nos sirve para coger el número menor que tenemos en los datos de los tornillos y se suma el 0,29 y nos da 10,5, y así sucesivamente para hallar el resto de intervalos. El X sub I se halla con una fórmula que es el límite superior más el límite inferior sobre 2. Entonces, cuando sumamos el 10,5 más 10,2, dividido 2 nos da 10,35, y así sucesivamente, y nos da este valor. La frecuencia absoluta acumulada es, bueno, para este caso solamente hallamos la frecuencia absoluta y después la frecuencia relativa. En la frecuencia absoluta se pone este mismo valor y este se suma con el valor siguiente y nos da esto. Este valor le sumamos este y nos va a dar este valor, y así sucesivamente hasta que nos dé el valor que tenemos acá. Nos tiene que dar el mismo valor, que así sabemos que vamos bien. En la frecuencia relativa, esta se halla dividiendo el X sub I sobre N, que sería este. Se divide y da esto. El porcentaje se halla multiplicando este valor, que es de la frecuencia relativa, por 100, y nos da el porcentaje. Este porcentaje siempre nos tiene que dar 100. La frecuencia relativa, si nos da este valor como por ejemplo 0,997, entonces lo aproximamos a 100. Los grados se hallan con el porcentaje, o sea, este valor se multiplica por 360 y eso nos da los grados. Así sucesivamente se tiene que hacer con el resto, y eso nos tiene que dar 360, que es el valor de la circunferencia.